Para tocar este tema, estamos en contacto telefónico con el exministro de Relaciones Exteriores, el doctor Miguel Ángel Rodríguez Macaya, a quien siempre le agradecemos los minutos que nos da aquí en la radio. Doctor, muy buenas tardes, bienvenido a Radio 1. Si bien es un tema que tiene y habla de la inseguridad que tenemos en nuestro país, pero estamos hablando de la expulsión de extranjeros. Esto tendría que ser en coordinación con los países de origen, hablando claramente con Venezuela, de tratarse ciudadanos venezolanos. ¿Qué análisis podemos sacar, doctor? Muy buenas tardes. Richard, muy buenas tardes. Amigos de Radio 1 de Tacna. Fíjate, en primer lugar, la medida es una de naturaleza soberana. Entonces, la medida en sí misma no debe ser consultada con nadie. Y lo digo así a secas para que se entienda la naturaleza de la soberanía del Estado, que decide su política migratoria y que en el ámbito interno corresponde a la Superintendencia Nacional de Migraciones llevarla adelante, porque así lo establece la ley. En segundo lugar, esta medida fue avisada. Tenemos que ser responsables, claros, precisos en decirlo y sin caer en la demagogia, porque lo que está mal, y lo que está bien, pues está bien. Esta medida fue anunciada y los venezolanos, stricto sensu, han tenido todo el tiempo del mundo para regularizar su situación en un país que les abrió las puertas, les tendió la mano. Por tanto, esta es una decisión soberana que se ajusta a una política migratoria del Estado. En tercer lugar, y acá sí vienen los temas de mis atingencias, Richard, es que lo que no se ha valorado o no se ha examinado a fondo es que solo el 10% de los venezolanos en el Perú, es decir, estamos hablando de cerca de 2 millones de venezolanos, pues solamente el 10% de ese grupo tiene regularizada su situación. ¿Te imaginas la inmensa mayoría que no la tiene? Entonces, ¿de qué cosa estamos hablando? De una medida que si hay un retroceso se debilita el Estado. Cuidado con eso. Entonces, creo que lo que ha sido establecido siempre debe tener una ventana abierta, porque si no hay esa ventana abierta vamos a tener una eclosión, un acto explosivo que nadie quiere. Y yo soy el primero como ex canciller llamar a la cordura para que se cumpla la ley, pero vamos, no ha sido revisado la consecuencia de este proceso en su verdadera dimensión. Y en cuarto lugar, quisiera llamar a una precisión, porque hay que diferenciar lo que es una expulsión de una deportación. Normalmente se deporta a los que se encuentran en una situación irregular dentro del territorio de la República, que es lo que le pasa a la inmensa mayoría. Entonces, creo que deberíamos ser más precisos y no hablar de expulsiones, sino de deportaciones. En cambio, la expulsión, pues amerita otra circunstancia, donde incluso puede tener una situación muy regular, está muy bien, pero se le expulsa porque no se le quiere en el país. Y en quinto lugar, Richard, hay que tener cuidado con el tema del refugio, los refugiados, porque seguramente muchos venezolanos que no alcanzaron a regularizar por desidia, porque no tuvieron tiempo, dinero, qué sé yo, no quiero entrar a hacer juicio de valor, pues no sacaron el permiso temporal de permanencia, etcétera, o sea, siguen irregulares. Entonces dicen, bueno, por acto excepcional que también se contempla, voy a pedir refugio. Cuidado con eso. Llamo la atención de la Cancillería peruana, no de Migraciones, sino de Cancillería peruana, porque la calificación de refugiado solamente es posible para aquellos que hacen saber un acto persecutorio por el gobierno, en este caso Nicolás Maduro, porque su vida está en peligro, porque les puede pasar algo, etcétera. Bueno,
los cerca de 2 millones de venezolanos, digamos claro, no han salido de Venezuela porque Maduro los ha votado. Los ha votado la crisis de Maduro, que es diferente. Entonces, bajo esa premisa, no es que Maduro los busque para matarlos o meterlos a la cárcel a los cerca de 2 millones. Habrá sí un grupo que la Cancillería tiene anotado con el estatus de refugiados, pero cuidado con ensancharlo a quienes han salido por la grave crisis económica, social, que es distinto a las concesiones de refugio. Y en esto hay que ser muy precisos en el derecho internacional, y la Cancillería peruana debe de manifestarse, precisar, porque el número de refugiados hoy es absolutamente mínimo en comparación a la gran cantidad de inmigrantes. Cuidado que se ensanche, porque refugio, y con eso acabo, de conformidad con el alto comisionado de las Naciones Unidas, Richard, supone que haya un acto por parte de el Estado de reconocimiento del estatus de refugiado que no tienen ellos en estos momentos, porque no es la realidad que les está pasando con el caso de Venezuela. Repito y reitero. Correcto. El punto al cual usted nos traslada creo que es muy relevante. Si bien se ha dado el plazo, 6 meses, para que los ciudadanos migrantes puedan regularizar esta situación, ahora muchos de ellos no lo han hecho por desidia, por descuido, no lo sabemos, como usted ha indicado, pero el riesgo está en que muchos de ellos tengan o busquen apelar a la persecución, y usted ahí nos aclara en su experiencia, nos dice que quien califica si realmente se trata de una persona perseguida es Cancillería. Son ellos entonces los responsables si es que ahora abren la puerta y ese número crece, como usted indica, y vamos a tener no sé cuántos de miles de refugiados. Claro, Richard, la naturaleza del acto persecutorio tiene que quedar en evidencia incontrastable, y el que ejecuta el acto persecutorio debe ser el Estado. Si te persigue la suegra, evidentemente eso es un acto persecutorio irrelevante. Es el Estado el que persigue. La pregunta es, con la mano en el pecho, con la sinceridad que corresponde, ¿será que los cerca de 2 millones de venezolanos que han sido acogidos en nuestra patria los persigue Maduro para meterlos a la cárcel, para matarlos, porque hay un conflicto armado? En Bolivia, perdóname, en Venezuela hay conflicto armado, hay una guerra. Estamos frente al caso de Siria, donde sí, por la guerra la gente huye porque su vida está en peligro. Son dos cosas distintas que no estamos mirando. Yo entiendo la naturaleza humanitaria que se ha prescrito de los 15 días para que la gente que es detenida por su irregularidad tenga el plazo para dejar. Esto me parece sensato, pero también en el realismo político está demostrado en la naturaleza del acto migratorio internacional, Richard, que gran parte de los que son detenidos y luego se les da un plazo para dejar el país, vuelven a escabullirse y se esconden. Esa es la verdad. Pero bueno, creo que los 15 días han sido dados de buena fe, y eso no me parece en verdad mal, pero te explico el realismo político, que es lo que a nuestros oyentes y televidentes de Radio 1 les debe importar. Entonces, para, digamos, decir que el tema migratorio es muy complejo, y para nosotros debería ser un tema rápido, y entonces con estos elementos recién puedo contestar tu pregunta de fondo, y es que, siendo un acto soberano del Perú, por supuesto, en rigor, si los vamos a llevar a la zona de frontera, todos aquellos que no queriendo, debiendo salir y no haciéndolo, pues los combinamos a llevarlos a la línea de frontera. Hay que coordinar. Vivimos en un mundo de interdependencia, de interacciones, y eso significa que los países deben coordinar. Pero ¿qué cosa debemos coordinar? Pues coordinar que esta salida se produzca de manera eficaz y efectiva. Y hay que recordarle a los hermanos de Ecuador y de Colombia que en algún momento fueron un corredor para que los venezolanos llegaran al Perú. Entonces ellos están llamados
a contribuir solidariamente para facilitar que los venezolanos que tengan que regresar a su patria pues se encuentren con todos los elementos de juicio viables, factibles, y puedan retornar a su país. No hay que poner óbices, no digo que los hayan puesto, pero en este trabajo la Cancillería tiene que trabajar a 1000 por hora, porque ya verás que el cumplimiento de la ley es el cumplimiento de la ley. Si la ley no se cumple, el Estado se debilita, y eso es lo que más me preocupa. Era lo que hoy decía temprano en la clase, porque cuando la ley no se cumple y se ha dado, en el marco en el que nos hallamos, Richard, va a ser muy malo para el Perú, muy malo internamente, jurídicamente y políticamente. Doctor, ahora, usted también ha mencionado de que es muy importante especificar de qué estamos hablando, si de una expulsión, que es el término que me parece está empleando el gobierno, o una deportación. Una pregunta para que usted nos pueda también orientar un poco. Cuando hablamos de una expulsión, ¿estamos hablando de que el gobierno peruano tenga que expulsar del territorio peruano al país más cercano, o tiene que expulsarlo a su país de origen? Porque ahí podríamos tener un conflicto con Ecuador, con Colombia, o en su defecto en el sur, con Chile. Esta es una muy buena pregunta y que merece una respuesta en la misma altura en que es precisa. Existe lo que se denomina el principio de no devolución. El principio de no devolución es, para que la gente que nos ve y nos escucha, no puede devolver a la boca de lobo a quien ha huido de allí. Que no es el caso que estamos comentando, por favor. Eso pasaría para el refugio, para el asilo. Aquí se mezcla papas con camote y no tiene nada que ver una cosa con otra. Entonces no es ni asilo ni es refugio como para sustentar el principio de no devolución. Aquí lo que estamos frente a una oleada migratoria que vino por circunstancias económicas fundamentalmente y que son sacados para que vuelvan a sus países, y entonces solamente hay que coordinar, y su destino debe ser su país, porque de allí partieron. No corresponde a un país trasladarle a otro el problema. Eso no es sensato ni corresponde a la buena fe internacional. El migrante debe ser retornado al país de donde partió. Estados Unidos todos los días deporta en sus aviones haitianos, ¿y a dónde lo lleva? ¿Acaso a México, a República Dominicana, donde no los quieren? No, de frente a Puerto Príncipe, de frente a Haití, seamos claros. Y esa es la naturaleza del acto migratorio, y allí las consideraciones son distintas al principio de no devolución que acabo de explicar. Perfecto. Y eso tiene que ser asumido económicamente por el gobierno peruano. Sí, bueno, hay que decirlo, y en esto también hay que ser concesivos. Los países tienen que coadyuvar. Aquí hay una transversalidad manifiesta, pero en rigor, si me preguntas, pues es el Estado el que, además de dictar una medida, tiene que tener caja para lo que va a hacer, seamos claros también. Correcto. Y un tema final, doctor, aprovechando esta entrevista. En Chile, cuando el gobierno chileno comenzó a poner leyes más radicales en temas migratorios, aquí en Tacna, en el sur, hemos visto cómo cientos de ciudadanos extranjeros buscaron salir de Chile e ingresar al territorio peruano. Hablamos de ciudadanos migrantes que estaban, por supuesto, de manera irregular en territorio chileno. ¿Podría ocurrir algo similar, pero a la inversa, ya sea en Tumbes, en el norte de nuestro país? Conocida ahora estas normas que se están dando en nuestro país, se pueda tener una salida masiva de ciudadanos extranjeros por el lado cercano a Ecuador, y donde podríamos tener problemas también con el gobierno ecuatoriano, los mismos que no estarían dispuestos a recibirlos. ¿Podría ocurrir algo así? Podría ocurrir, pero no es lo correcto. Para eso se coordina. Y Chile, cuando envió a la zona de frontera peruana-chilena a los venezolanos, no coordinó nada con el Perú, seamos claros. Y a nosotros nos faltó en ese momento a rapidez y habilidad para poder salir de este proceso. Ya dice que se arregló, pero no fue por un tema diplomático peruano, sino porque se tuvo que buscar un puente que lo hizo Chile prácticamente, porque él era responsable de lo que había pasado. Entonces no es lo esperado que así sea. Para eso los cancillerías tienen que coordinar,
pregunta, hemos llegado a este momento, la ley se ha dado, el coto ha llegado, hemos pensado el trabajo de coordinación de las mesas con la diplomacia ecuatoriana y colombiana. Esto es muy serio. Es una pregunta que la Cancillería y el nuevo canciller de Perú también tendrán que responder, porque tenemos que dejarnos de los empirismos. El acto empírico no contribuye. Ya tenemos experiencia, y la experiencia nos debe servir ya está para protocolizar todos los procesos. Esta ley fue dictada por la Presidenta de la República y el Presidente del Consejo de Ministros. A mí me pareció sensato, lo apoyé y lo apoyo. En la política de expulsiones y de deportaciones hace buen rato ha debido hacerse, pero si se dictó para que 6 meses después se constituya este escenario, ya no deberíamos haber tenido ese mapa, ese cuadro, ese escenario de consecuencia. Correcto. Es importante siempre escuchar el análisis sobre estos temas y ver cómo esto se va perfeccionando también, porque en realidad, como usted lo ha dicho, es un pedido que se hace, creo, a nivel nacional ante el incremento de la inseguridad que lamentablemente, lo decimos así, tiene también la participación de ciudadanos extranjeros. Doctor, muchas gracias, como siempre, por los minutos que brinda aquí en Radio 1. Mis saludos a todos, querida, a todos ustedes. Gracias por la invitación. Muchas gracias. 5 de la tarde en punto. Estuvimos conversando con el ex ministro de Relaciones Exteriores, Miguel Ángel Rodríguez Macay, para analizar qué pasará luego de que el gobierno finalmente ha establecido ya un procedimiento para la expulsión, todavía de manera oficial, luego de estas últimas normas. No hemos tenido, seguramente se van a presentar los primeros casos y veremos cómo en realidad se va a encaminar todo esto. 5 de la tarde en